en lo que Cristo hizo énfasis. Algo que a mí me llama la atención y es tremendo y que ha dividido tanto a los creyentes, es que Cristo y los apóstoles no hicieron énfasis en el día sábado. Ellos no hicieron énfasis. Es más, Jesús cuando habló del sábado dijo, a ustedes les interesa más el sábado que la obra del sábado. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a los hombres les gusta hacer énfasis en cosas que Dios no hace énfasis. Por eso no debemos de gastar demasiada energía en cosas que Cristo no gastó, ni los apóstoles. Pero gastemos toda nuestra energía en lo que ellos hicieron énfasis, ¿verdad? Cristo hizo mucho énfasis en la cruz. Eso sí se debe predicar, hermano. Él hizo mucho énfasis en la justicia de Dios. Él hizo mucho énfasis en la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos a pedirle a Dios que nos dé un mensaje que nos marque, que verdaderamente nos ubique, que nos ponga en la posición que Él quiere que estemos para agradarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que usted viene con hambre. Yo sé que cada vez que venimos aquí, Señor, queremos que nos hables. Queremos que nos hables. Y gracias a Dios, hermano, que en cuanto nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor se encarga de hacer de nosotros su boca. ¿Verdad? Porque algo que me llama a mí la atención es de que Jacob se llamaba como papá de los patriarcas. Pero si ustedes le ponen atención ahí en Génesis 49, ya cuando él va a hablar con sus hijos y les va a profetizar, la cosa cambia. ¿Por qué no empezamos con ese versículo? Vamos a ir, yo sé que hoy nos toca empezar Punón. Hoy nos toca Punón, a como dé lugar, vamos a entrar a Punón. No he podido entrar, pero voy a entrar. Estoy saliendo de Salmona y me ha costado salir de Salmona. Pero vamos a entrar a Punón, pero vayamos a consultar algunos versículos antes para el preámbulo, para lo que vamos a poner de base para hablar. Estamos en Génesis 49 y versículo 1. Ustedes van a notar algo allí. Ya cuando Jacob estaba en sus últimos días, miren lo que le dijo a sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos. Fíjese, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2. Y quiero que noten cómo habla Dios, pues, porque si captamos cómo habla Dios, nosotros vamos a decir, Señor, gracias. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Pero cuando ya lo tienen que escuchar, ya no es Jacob. Se dan cuenta que él, como papá, los junta a todos. Pero ya cuando los junta, les dice que les va a hablar Israel. Y escuchad a vuestro padre Israel. Quiere decir que no es lo mismo ser el papá que los junta a ser el papá que les habla, ¿verdad? Porque cuando un hombre bendice a sus hijos, se vuelve la boca de Dios. Mire, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob mismo acepta que él es un carnal, porque Jacob quiere decir suplantador, engañador. Él mismo acepta lo que él es como papá de ellos. Pero cuando ya habla, dice, no soy yo. Habla vuestro padre Israel. Jacob, engañador, suplantador. Israel, príncipe. Aleluya. Eso es maravilloso, que usted junte a sus hijos y que cuando junte a sus hijos usted les diga que quiere hablar Dios con ellos. Entonces ahora ustedes me van a entender a mí. Cuando yo vengo aquí y les voy a hablar a ustedes, no es el hermano Carrillo, es la boca de Dios. Es la boca de Israel. Es Dios el que les habla a ustedes.
Entonces ustedes no se fijen tanto en Jacob. Porque si se ponen con la vista en Jacob me van a hallar muchos defectos. Pero si oyenme hablar, ustedes van a decir, yo quiero escuchar al Dios del hermano Carrillo. No quiero escuchar al hermano Carrillo. Así diga, yo no quiero escuchar al hermano Carrillo, yo quiero escuchar al Dios que trae él. Amén. Entonces, considerando pues que hay un énfasis en Dios, hay una forma que Dios habla, hay como dijéramos, una fórmula de Dios, sabiendo que Dios habla, entonces continuemos con nuestras jornadas. Hoy vamos a comenzar la jornada 36. Les voy a mencionar los 6 puntos que cubre la jornada. ¿Se recuerdan ustedes que cuando yo digo que nos marquen las jornadas, es que entendamos lo que sucedió en cada jornada para que se nos quede la lección? Después de 6 mensajes de Salmona, yo creo que ustedes ya saben lo que es estar en Salmuera, estar en Salmona. Ustedes ya saben lo que es estar en Salmona. Estar en Salmona es entender la condición nuestra. Dios, puedo decirlo con propiedad, Dios se inventó la jornada 36 para que nosotros sepamos lo que nosotros somos. Así como usted desde la jornada número 1 entendió que su salida de Egipto tiene infinidad de detalles, porque la salida de Egipto de un cristiano, eso es maravillosísimo. Y está bien marcado con la salida de Ramesés, a la vista de todos los demonios y de Satanás y de los ángeles caídos. Dios te arrebató de las manos de Faraón. Y si tú comprendes eso con claridad, y me has escuchado por 35 jornadas, te he ido marcando cada una de las jornadas. Y tú te has dado cuenta del progreso que debe tener tu vida cristiana. Pero al llegar a la jornada 35, ahí nos puso Dios en nuestro lugar. Y nos dijo lo que somos y lo que no podemos hacer, aunque querramos, para hacer resaltar la preeminencia de Cristo entre nosotros, para hacer resaltar entre nosotros que todo lo podemos solamente en Cristo, y que por lo tanto ninguno de nosotros puede juzgar a ninguno, porque todos somos iguales. A todos nos puso Dios en este camino con rabo de paja, que cualquiera de nosotros que se acerque al fuego le va a ir muy mal. Quemados todos. Entonces, cuando estamos bien conscientes de lo que nosotros somos, Salmona, puede ser que entendamos lo que significa la siguiente jornada, Punón. Y quiero, cuando ustedes sacan ahí su internet, pueden ver lo que es Punón. Y nos debe llamar la atención lo que es Punón, porque Punón era una ciudad donde se producía el bronce. Fíjense, se producía el bronce. Y qué casualidad que cuando Dios llevó al pueblo a su pueblo a Punón, allí en Punón les mandó serpientes, y que para poder liberarlos del veneno de la serpiente, qué casualidad que había tanto bronce para hacer una serpiente de bronce. Entonces es muy significativo entonces para nosotros entender por qué nos llevan a Punón. Porque en Punón vamos a experimentar, si en Salmona experimentamos lo que nosotros somos, ahora vamos en Punón a ver una provisión más profunda. Es el primer punto, escúchenlo bien, una provisión más profunda. El segundo punto es las serpientes ardientes. El tercer punto es un sentido cristológico. El cuarto punto es nuevo nacimiento. El quinto punto es hecho pecado por nosotros. Y el sexto es hecho maldición por nosotros. Porque a veces nosotros estudiamos la Biblia, hermano, y usamos años de reuniones,
pero no nos está dejando marcados las reuniones. Y yo insisto en que cada reunión debe marcarnos, hermano. Yo pienso que yo estaría derrotado si tengo 40 años enseñándole a usted y no hay marca de cada reunión. Cada reunión tiene que marcarnos. 43 años tengo ahorita de predicar y la carga cada vez que me presento frente a ustedes es que Dios los marque, no la bestia. Que Dios los marque. Amén. Dice, hay marca de Dios, hermano. Pero a veces estamos más marcados de la bestia que de Dios. Porque la bestia es un sistema. ¿Cómo? ¿Cuál repito? ¿Cuál? Ah, usted dije yo que quieren que repite todo lo que digo. 6 puntos, pues, 6 puntos. 6 puntos. El primero es una provisión más profunda. Primer punto. Y creo que solo 3 vamos a ver hoy, pero son 6 los que cubren Punón. 6 puntos. El primero es una provisión más profunda. La segunda es la serpiente ardiente. La serpiente ardiente. La tercera es un sentido cristológico. Un sentido cristológico. Y como a mí me gusta enseñar la Biblia y siempre estoy esperando que ustedes tomen notas, porque solo tomando notas ustedes pueden recordar las cosas que los deben dejar marcados. Son 6 puntos, pero solo vamos a cubrir esos 3. Los otros 3 son nuevo nacimiento, hecho pecado por nosotros y hecho maldición por nosotros. Les decía que hemos oído muchos mensajes, pero tenemos ya que empezar a poner mucha atención para que cada concepto tenga un sentido para nosotros, una esencia, algo que nosotros entendemos. ¿Verdad? Ustedes saben que se ha hablado mucho de que Cristo se hizo pecado por nosotros, pero se ha hablado muy poco que se hizo maldición por nosotros. Él no solo se hizo pecado, sino que también se hizo maldición por nosotros. Entonces, pongamos atención a todos los conceptos, porque si ponemos atención a todos los somos muy responsables, pero siempre llegamos tarde. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el 33:42. Por favor, este solo sirvió para hablarnos de que una cosa es ser padres y otra cosa es ser la boca de Dios. Dios nos hace la diferencia de Jacob a Israel. Ahora, ¿ya todos tienen los 6 puntos? Ok, entonces dijimos que si Dios nos da libertad, vamos a considerar 3 hoy y vamos a nuestro epígrafe, así se llama. Epígrafe es a lo que nos vamos a ocupar. El verso epígrafe es Números 33:42, ese es nuestro epígrafe. Vamos a estar ocupados en ese, Números 33:42. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. No les pido que se olviden de Salmona, sino que recordemos siempre que Salmona nos ayuda para entender Punón. Si ustedes se recuerdan, cuando vamos estudiando las jornadas, en determinados momentos hay una jornada buena o una jornada mala y una buena, una mala y una buena, una mala y una buena. Siempre se vio eso, o sea que Dios, por medio de darnos una jornada mala y una buena, nos muestra que nos puede meter a momentos difíciles de nuestra vida, pero que nunca nos va a dejar ahí. Acuérdate, Dios nunca
Nunca te va a dejar en la jornada mala, porque no es esa su meta. Su meta es siempre sacarte de todos tus problemas. Siempre va a dar una salida. Por eso los arreglos de Él son con salida. Gracias, mi distinguido Cristian. No, si yo solo puros ayudantes profesionales tengo. Sí, como dice Sergio, que en Guatemala para que le den trabajo a uno tiene que ser graduado de la universidad, ¿verdad tú? Y yo me recuerdo, porque eso existía allá desde que yo era jovencito. Había un maestro que decía, pasaba uno y dice, le saco su basura. ¿Qué grado tienes? Dice, solo llegué a sexto de primaria, espérame. 10 quieren sacar mi basura. ¿Y tú qué grado tienes? Dice, yo me gradué de bachiller. ¿Y tú? Yo acabo de graduarme de abogado en la Universidad de San Carlos. Tú saca la basura. ¿Verdad? El que califica es el que más estudio tiene. Y los maestros aquí en Estados Unidos así son. Usted sabe que un maestro aquí en Estados Unidos puede dar el mismo grado, pero si tiene más estudio que todos, a él le pagan más. ¿No es así, biches? ¿Sí? Fíjate que aquí en Estados Unidos tú puedes ser maestro de primaria y ser doctor y te pagan de acuerdo a tu doctorado. Y si tú quieres toda la vida ser maestro de primaria y ahí te quieres quedar, ahí te quedas y el gobierno dice, páguenle lo que él es. ¿Verdad? Es tremendo el asunto aquí, ¿verdad? ¿Y por qué hablé de eso? Ni sé. Pero lo importante es que aquí estoy hablando. Era porque llegaba el micrófono, ¿verdad? Tú, en el cambio de micrófono tienen que haber como comerciales, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, gracias. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Nunca se les olvide, Punón es un agujero donde se sacan minerales. Eso quiere decir, agujero de donde se sacan minerales. Especialmente en Punón, en esa ciudad, abundaba el bronce. Y todos ustedes ya saben que en la Biblia el bronce es juicio. ¿Ok? Entonces, la salmona, que fue la jornada que nos ayudó a entender la conformación del hombre, cómo el hombre está formado, cómo funciona el hombre psicológicamente. Entonces ahora nosotros, el Señor quiere que sepamos que Él ya sabe con quién está tratando. O sea que usted nunca vaya a ignorar que Dios, o vaya a creer que Dios no sabe con qué clase de personas está tratando. Él sabe que está tratando con cariño, se los digo, con monstruitos. Con monstruitos. Cada uno de nosotros es un monstruito. Espero no se ofenda, porque dije que ahí estoy yo también. Y así pues dicen, no, pues si se incluye él, está buena la cosa, ¿verdad? Mientras él no se incluya, entonces ahí ya nos hizo trampa. No, todos hermanos debemos estar conscientes que Dios sabe quiénes somos. Si no fuese así, si Dios no supiera con quién está tratando, hermano, muy difícil nosotros comprendiéramos su amor. Pero Él nos puso en esta tierra. Y no se me asuste, por favor, porque si ya le dije monstruito, le puedo decir que algo más. Si ya nos dijimos monstruitos, es porque, hermano, Dios nos puso en cuerpos caídos. Fíjese que si Él hubiera querido hacer algo diferente con nosotros, Él nos hubiera hecho ángeles. Y ángeles sin caer. Nosotros podríamos estar aquí en la tierra sin ser, o siendo ángeles sin caer. Pero Él no decidió eso. Él decidió ponernos en un cuerpo que tiene deseos engañosos y una mente que está turbada, una mente que no es sobria, porque quiere hacer el bien y no puede. Por un lado, la mente quiere hacer el bien y por el otro no puede porque
en el cuerpo le puso deseos engañosos. Y cada uno con su ley. Y la mente tiene una ley, el espíritu tiene una ley, el cuerpo tiene una ley. Entonces, todos tenemos que estar conscientes que Dios ya sabe lo que está haciendo. Entonces ahora, después de que Él nos demuestra que sabe lo que está haciendo con nosotros, ahora nos pone un agujero de bronce. Y al estar estudiando uno la Biblia se da cuenta que Dios le quiere mostrar a uno que ha provisto algo más profundo. O sea que así como Él sabe de qué categoría somos y cómo nos hizo y por qué estamos aquí en esta manera, ahora nos dice, hey, quiero que sepan que ustedes salen de Salmona. O sea que no van a creer que yo no entiendo que los hice a ustedes así chuecos, ¿verdad? Muchos dicen que Dios nos hizo perfectos. Fíjese. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que algo le pasó, dice uno, no, es que puede ser que originalmente nos haya hecho perfectos, pero de ahí nos enchuecamos, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Satanás, porque la Biblia dice que Dios hizo a Satanás, lo crió perfecto. De repente encontró que en él había maldad. Le dijo, perfecto eras, hasta que encontré en ti maldad. Y eso debe de ayudarnos a entender que cuando Dios crea algo, lo crea perfecto. Dios te creó a ti perfecto. Pero debes de entender esa declaración de Dios que la creación tuya no pertenece a la tierra. Porque eso es lo que confunde al hombre. Cuando el hombre cree que fue creado aquí en la tierra, entonces ahí ya se confunde. Porque nosotros no fuimos creados aquí en la tierra. Nosotros fuimos creados en la esfera espiritual. Ahora, aquí en la tierra fuimos hechos y formados. Y eso no tiene discusión, aunque muchos no saben enseñarlo. Tienen mucha deficiencia en su enseñanza y por eso los pobres hermanos no entienden, aunque sean cristianos verdaderos. O sea que uno puede ser cristiano verdadero y ser un ignorante en todo el propósito divino. Porque no es eso lo que Dios le ha concedido al hombre solamente, sino que el Señor le ha dado una provisión más profunda. Porque ¿de qué me sirve a mí que Dios me declare y me revele lo que soy si no me da el remedio? ¿Verdad? Es como el doctor, ¿verdad? Como el doctor. ¿Verdad? Uno cuando está enfermo, uno depende del doctor, hermano. Por eso uno dice, a saber qué clase de doctor será este. Y como algunos hasta hay historias de que en vez de ayudar a la gente a solucionarle su enfermedad, lo ponen peor. Una mala práctica de medicina, echa a perder al pobre paciente. Ahora, gracias a Dios, que tenemos al mejor médico del diagnóstico espiritual, porque hay un diagnóstico espiritual dado de nosotros. Pero no estamos en manos de un practicante ni en manos de un matasanos, ¿verdad? Sino que estamos en las manos del Dios vivo, del excelso Dios maravilloso. ¡Aleluya! Así que en este asunto, denle palmas fuertes al Señor. ¡Aleluya! Así que en este asunto, no estamos dependiendo de un principiante, sino de uno que nos dice lo que somos. Mire, en realidad el Dios de nosotros nos dice, tú eres un cáncer. Señor, pero ¿qué culpa tengo yo? Y Él te va a decir, no tienes ni una culpa. Yo te hice así. Pero es para ver si algún día se te abren los ojos y te das cuenta que estás en las manos del Creador, en las manos del sanador, en las manos del que todo lo puede.
No, mire, si el Señor a gritos nos predica, a gritos, pero somos tan sordos, hermanos, como aquel que dice, ¿qué dice? Entonces, gracias a Dios que salimos de Salmona y nos vamos para Punón. Fíjese que la vez pasada estuvimos considerando muy seriamente la terrible jornada de Salmona. Y es que esa jornada es terrible, por favor que nunca se le olvide. No quiero que se le olvide y diga siempre la jornada de Salmona es terrible, porque es el diagnóstico que da Dios de mi condición. Y era tan terrible, hermano, tan terrible, que no se puede ni describir lo terrible del hombre, porque el apóstol Pablo trata de explicarlo en el capítulo 7 de Romanos. Allí él dice, el pecado que mora en mí, ¿verdad? El pecado que mora en mí. Pero lo precioso de esta jornada es la palabra salieron. Salieron. Nunca se te olvide que Dios es el que te saca de la condición en que estás conformado. Y gracias a Dios que se puede salir, hermano, y que se puede avanzar. Fíjese que en la condición que nosotros estamos y se puede avanzar, hermano. Entonces, yo quiero que, por favor, vamos a Números 21, porque vamos a recordar que esa jornada está en el capítulo 21, versículos 7, 8 y 9. Quiero que repasemos eso. Números 21, 7 al 9. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A mí me impresiona Dios con todos sus detalles, hermano. Ustedes pueden imaginarse al Dios del universo, al creador, al hacedor del hombre, diciéndole a un siervo que se haga una serpiente de bronce y que la ponga en un palo. Y que al que lo muerda una serpiente física, que si quiere ser liberado del veneno de esa serpiente, que mire a la serpiente de bronce. Fíjese, que mire a la serpiente de bronce y que el veneno se le quita. Esas son clases de la alta sabiduría de Dios. Tan elementales para nosotros, pero tan profundas. Lo primero que yo pienso, porque permítame pensar en voz alta. Lo primero que yo pienso es, digo, Dios ya nos reveló en Salmona lo que nosotros somos. Pero ahora nos está revelando con el paso siguiente de que
el remedio de nosotros no está en nosotros. Porque si estuviera en nosotros, ¿para qué ver? ¿Para qué ver afuera de nosotros? O sea que, por favor, pónganme atención. Dios le está enseñando a usted y a mí que no, el remedio para curarnos a nosotros de Salmona está fuera de nosotros. Ninguno de nosotros se puede curar. Ya estamos envenenados porque la serpiente nos mordió. Y por eso la medicina tiene 2 serpientes. Que algunos son doctores y ni saben por qué. Y yo no soy doctor y yo sí sé. Imagínense. Usted sabe que cada cosa tiene su logo. Oír música es un chucho en una bocina. ¿Sí o no? Pues saquen conclusiones. Que en la música hay chuchos, hay perros. Cada cosa en su logo usted puede saber qué es. Entonces, Dios nos hace pensar. En Punón, por eso el primer punto es que nosotros necesitamos una provisión muy profunda para ser salvos de lo que nosotros somos. Nosotros entendimos en Salmona por qué nos mordieron las serpientes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué nos mordieron las serpientes? Porque nosotros empezamos con murmuraciones. Y siempre me acuerdo, murmuraciones. Ese me lo contó Dair, de murmuraciones. Mamá, dice, en la escuela me dicen vaca, murmuraciones, mija. Murmuraciones. Cáptelo. Una provisión más profunda. Nosotros necesitamos algo que realmente nos cure de la situación. Ninguno de nosotros va a ser curado si no está consciente de lo que es, porque yo conozco gente que le dice el doctor, tú tienes tal cosa, y dice, no, yo no tengo eso. No vinieron hoy, ¿verdad? Tú tienes diabetes, no, yo no tengo eso. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y a los 3 meses se muere. Si te dice el doctor que eres diabético, déjate tratar, amigo. Déjate tratar, hermana. Porque muchos se creen valientes. Se los digo, hermanos, se los digo. Hay muchos hermanos. Yo los conozco, tengo 43 años de pastor. Y les han dicho, hermano, usted tiene tal cosa. Y ellos dicen, confieso que soy sano. Se mueren a los 3 meses. Es que, hermano, usted tiene que entender que la sanidad de Dios es divina, sea dada por Él milagrosamente o sea dada por un doctor. Hermano, es un milagro de Dios. Para mí, que un doctor le atine a la medicina para curarlo a uno, ese es un milagro de Dios, hermano. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo soy hipertenso. Usted no sabe qué es eso, pero yo sí. Yo soy hipertenso, yo desde jovencito tengo el pulso, parece que más fuerte que todos o más velocidad. Entonces yo necesito medicina para regularme. Entonces a mí el doctor me da mi medicina para que yo mantenga mi presión sanguínea correcta y mi pulso correcto. Y hay doctores que son buenísimos, ¿verdad? No que haga propaganda, pero los mejores doctores están en el Kaiser. Algunos ni los quieren. Yo sí los amo porque ahí es en donde le llevan control a uno verdaderamente cómo va su salud. Algunos hasta se han salido de esa aseguranza, porque no, pero para mí que es la mejor. Y no le estoy haciendo propaganda. No la grande. Ay, tú te quedaste trabado en las serpientes y yo ya voy por el desierto.
Después te lo digo, hombre, ahí te lo cuento, me invitas a cenar y ahí te lo cuento. Dios tiene que dar una provisión para la condición. Hay un diagnóstico dado sobre nosotros, el cual requiere de una medicina correcta y Dios la da. Y Dios quiere que tú entiendas que esa medicina está fuera de ti. No es algo que pertenece a ti. Entonces, por eso mire cómo dice el versículo 4, Números 21:4. Después partieron del monte de Or. Recuérdate siempre que la palabra de Dios que estamos usando para instruirte espiritualmente, debes de estar ahí metido en ella. Tú estás participando en este viaje. Si tú no te metes a este viaje, es imposible que sepas lo que Dios está haciendo contigo, porque te llevó al monte Or. ¿Se recuerdan qué pasó en el monte Or? ¿Verdad? Ahí se murió Aarón. ¿Ah? Y para llevarte al monte de Or, que es a morirte como el hombre viejo, porque Aarón representa al hombre viejo, y si Dios lo lleva al monte Or es porque ahí se debe morir el hombre viejo de nosotros. Y es camino del mar rojo, es camino de una corriente adámica. Rojo es Adán. Entonces es camino de una corriente adámica para rodear la tierra carnal. Edom es carne. Y ahí es donde se desanima el pueblo. O sea que ahí nos desanimamos. Y hablamos de que ¿quién puede decir que no se ha desanimado? Pero hablamos de que el problema cuando uno se desanima es que empieza a murmurar. ¿Te acuerdas que hasta me dijiste, híjole, hermano Carrillo? ¿Te acuerdas? Pero que no le digas a ninguno. Entonces empieza uno a murmurar. Y después de que uno murmura, uno blasfema. Porque ya ellos, después de murmurar, hablaron mal de Dios y de su siervo. Si leamos el 10, el 21:10. Después partieron los hijos de Israel. Fíjese, esas palabras son importantes para nosotros. Salieron, partieron y van a llegar a Obot. Todavía no hemos llegado a Obot, pero nos está hablando de que por ahí nos mantenemos entre Or, entre Salmona, entre Punón y entre Obot, diciéndonos que todas esas experiencias están relacionadas. Hay experiencias en nosotros que están relacionadas la una con la otra. Y vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. Vuelvo a repetir. Muchas de las jornadas son negativas, pero siempre viene después de algo negativo, algo positivo. Hasta el cantito que hemos aprendido, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Entonces Dios, a través de todas estas experiencias, Dios nos muestra entonces con qué clase de gente está tratando, porque resulta que nosotros, en vez de aprender la lección, nosotros no aprendemos, somos un poco lerdos, un poco lentos para aprender, y nos pasan cosas y nos vuelven a pasar, y nos vuelven a pasar, donde se supone que ya nosotros deberíamos de haber aprendido a no caer en ese error, volvemos a caer en el mismo error. Y por eso es que Dios dice, ¿saben qué? Mejor los voy a sacar. Porque si Dios nos dejara solo en la misma jornada, se volvería algo muy cruel. Si Dios nos hubiese dejado para siempre en Egipto,
nosotros no conoceríamos lo que es la liberación de Egipto. Entonces miren en el versículo 7, 21:7. Entonces, fíjese que muchos cristianos no le ponen atención a las expresiones que tienen los versículos. Los versículos dicen, después de aquello, el siguiente día. O sea que es muy significativa la palabra. Por eso siempre yo les digo, hermano, cuando tú leas la palabra, por lo menos no te pongas a leer así de corrido y sin sentido. Analiza lo que Dios te está escribiendo. Entonces, fíjese, entonces en el versículo 7, el pueblo vino a Moisés. Usted tiene que leer los versículos anteriores para saber por qué, hasta cuándo ellos reaccionaron. Entonces es como quien dice, ya les pasé por aquí, les pasé por allá, ya les dije esto, ya fueron a Or, ya fueron a Salmona, a Punón. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ustedes saben que muchos de nosotros no tenemos un entonces. Nos pasa esto, nos pasa aquello, hacemos esto, hacemos aquello, y tercos, y que este macho es mi mula y esta mula es mi macho. Y mire a los muchachos, sus papás les hablan, sus papás les dicen, mija, no haga esto, mija, no haga aquello, y ella haciéndolo y cada día le va peor y las cosas le salen mal y todo, y no hay un entonces. Miren qué tremendo. ¿Alguna vez les han predicado de entonces? Pues hoy el hermano Carrillo les está predicando de entonces. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aleluya. Entonces, sí. Fíjese que esto nos debe de ayudar a entender que hasta que nosotros recapacitamos, como que Dios toma control de la situación. Y como que dice Dios mismo, bueno, a estos ya los probé bastante. Así que mejor voy a producir en ellos arrepentimiento, porque esto es arrepentimiento. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces tenemos que aprender lo que es esa serpiente, ¿verdad? Fíjense que en estos versículos que estamos leyendo, Números 21 del 7 al 9, nos muestra que la gente vivía una vida común y corriente, y que cuando uno está viviendo una vida común y corriente, ni siquiera se le viene el pensamiento de arrepentirse. Nosotros podemos vivir, hermano, todos los días, levantarnos a las 5 de la mañana, irnos al trabajo y trabajar todo el día, regresar, tomar nuestros tiempos de comida, ¿sí? Y ni siquiera darnos cuenta que tenemos rebelión en nuestra vida. ¡Wow! ¿Cómo es posible, verdad, que nosotros podemos vivir de esa manera, sin discernir que hay rebelión? Mucho menos sentir o sentirse incómodo. ¿Ah? Muchos de nosotros, qué felices, bien carnalones, bien
bien ministrados por demonios y tan felices que llegamos y nos quedamos dormidos en el sillón de la sala viendo nuestras noticias, sin ningún remordimiento, sin ninguna incomodidad. ¿Sí? Y ni siquiera, hermano, nos imaginamos que Dios puede producir en nosotros cierta molestia. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es quedarnos callados, ¿verdad? Porque eso es lo peor, que nos acostumbremos a vivir una vida en la que, no, como dijo aquel, no pasa nada. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, fíjense que estos mensajes que Dios nos pone a nosotros son para prevenirnos, porque resulta que había un personaje que se llamaba Luzbel, que él entraba y salía, y bien tranquilo, platicaba con cierto sector de los ángeles y le decía bla, 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 bla. Dios lo miraba. De repente lo miraba por allá con otro, porque dice que era contratista. Siempre andaba contratando. Siempre andaba contratando. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero gloria a Dios, hermano, que las jornadas mire para lo que sirven, pues. Leamos un versículo, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Por eso es que Dios no quiere que te vuelvas indiferente. No te vuelvas indiferente en esta vida. Camina sobriamente. Camina sobriamente, joven. Porque aquí hay jóvenes que todos los fines de semana se emborrachan. Todos los fines de semana. Y tan tranquilos. Yo por lo menos conocí a un hermano que se emborrachaba y todo el tiempo bien borracho andaba pidiéndole perdón a Dios. No, de verdad yo conocí a un hermano que se echaba sus tragos y todo, y cuando, pastor, yo estoy mal, pastor. Pastor, yo estoy mal, es que Dios no sé qué pasa conmigo. Mejor me pongo a hablarle a otros. Mira, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Muy indiferentes. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Mira, por favor, acuérdate de este camino, porque 40 años representa en la Biblia tu vida entera. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios en estos 40 años, en esta vida que es un desierto. Aquí te ha traído toda tu vida para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no los mandamientos de Dios. Nuestra vida, hermano, es una prueba. No seas indiferente. No vivas como los animalitos. Tienes que vivir conscientemente que te están probando. Si te pusiera cosas elementales, como por ejemplo, te dieron un cambio de más cuando pagaste. Como eres cristiano, gloria a Dios, qué bendición. Si viste que a alguien se le cayó un billete y luego, hola mi amigo, ¿cómo está? Gusto saludarle, y ahí se queda hasta que se vaya el amigo. Todo lo que Dios permite en tu vida es para probarte. Te llegan con un chisme para probarte. A ver si participas. O le dices a la persona, disculpe, pero yo oro por ellos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿por qué una serpiente de bronce tiene que quitarnos el veneno?
¿Por qué una serpiente de bronce? Fíjese que yo por muchos años he sido cristiano y toda mi juventud nunca oí un mensaje que me presentaran a Cristo como la serpiente de bronce, porque esa serpiente de bronce tipifica a Cristo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él le dijo a los que lo escuchaban, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo el que mire a la serpiente, o sea, Cristo en semejanza de serpiente, porque no fue una serpiente que la hayan matado y que la pongan en el asta, no, es una serpiente de bronce, es una serpiente ardiente porque la fundieron, la hicieron. Tuvieron que hacer un molde con una serpiente y echar el bronce como agua y que se enfríe y ponerla ya en el asta. Entonces es una figura que usa Dios para demostrar que Él en su encarnación se hizo una serpiente, pero en semejanza, no una serpiente literal, sino en semejanza, porque Él nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Entonces Él dice, cuando me pongan en la cruz, todo el que me mire, el veneno no tiene efecto en él. Fíjese el gran mensaje de salvación para el hombre, porque todos los hombres fuimos mordidos por la serpiente y todos estamos envenenados. Todos tenemos la naturaleza serpentina, pero se nos puede quitar. Por eso cantamos. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Fíjese. Y el hombre no quiere mirar la cruz. Usted le pregunta a la gente, ¿y tú ya entendiste que Cristo murió por ti? Ah, si tú ya entendiste que estás envenenado y que necesitas mirar a la cruz para que te perdone Dios. Ah, ¿y qué es eso? Que Dios nos ayude, hombre. El bronce, juicio. Por eso es que cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, se tenían que comer al cordero. Comerse al cordero. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban el perdón de Dios. Entonces, hermanos amados, solo hay algo que nos puede sanar. Ahora, ¿qué puede sanar esta serpiente, hermano? ¿Será que estamos mirando a la cruz? Dice aquí, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, fíjese, ¿verdad que constantemente nos muerde la serpiente? ¿Verdad que sí? Y ese desierto estaba lleno de serpientes. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, hermano, eso vuelvo a repetirlo. Es porque Dios nos quiere mostrar que nada de nosotros nos puede quitar el veneno. Tiene que ser algo afuera de nosotros y solo puede ser Cristo. Solo Cristo puede quitarnos eso.
Entonces nosotros, aunque estemos desesperados y aunque estemos pasando por todas las luchas y las pruebas, si no nos deshacemos de la naturaleza serpentina, entonces nosotros no podemos disfrutar de la salud de Dios. ¿Ah? Dice en la palabra del Señor, y nosotros lo encontramos en su palabra, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el acusador, así dice en Apocalipsis, hermano, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, es destruido por Cristo, hermano. Amén. Muy bien. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. Y con eso termino el tercer punto. Un sentido cristológico. Un sentido cristológico. Vamos a Juan 3:14. Juan 3:14. ¿Se recuerdan que mencioné este versículo? Ahora, noten ustedes, porque esto es importante entenderlo. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba preparando algo muy importante para el futuro. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios preparó desde aquel tiempo, Dios lo preparó para que aquí en Juan el Señor lo dijera. Y fíjense, veámoslo desde el contexto, versículo 10. Desde el contexto nos vamos a dar cuenta. Jesús está hablando aquí con Nicodemo. Nicodemo era un maestro del pueblo de Israel. Y miren cómo le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Miren cómo el contexto nos ayuda a entender lo que Jesús quiere decir. Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. Pero ¿por qué lo dijo? Después de hablar con un maestro. Ahora, este maestro, ¿qué es lo que no sabía, hermano? No sabía cómo se nace de nuevo. No sabía él cómo se nace de nuevo. Él era un maestro de la ley de Moisés. Él era un maestro enseñándole a la gente que fuera bien portada, que no infringieran los mandamientos, que no hicieran esto, que no hicieran el otro. Respondiendo Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Porque anteriormente le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Solo imagínense ustedes lo que le está diciendo a un gran maestro. Dice: yo les estoy hablando cosas terrenales a ustedes. Nicodemo, solo te estoy diciendo que hay que nacer de nuevo, eso es terrenal. Pero aquel pobre no entendía y decía: pero ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Yo no me explico eso, no entiendo eso. Mire cómo puede llegar a ser una mente que no tiene entendimiento de asuntos espirituales. Entonces le dice: ay, Nicodemo, si te estoy hablando nada más de una mujer panzona que da a luz su hijo y esto, y no entiendes eso, ¿qué tal si te hablara de lo que significa eso? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el... Mira qué tremendo.
le empieza a dar declaraciones que la mente humana no pueden entender, porque mire que le está diciendo que Él está aquí, pero que no está aquí, que está allá. Ahora, ¿entiendes tú que tú estás allá? Porque puede ser que tú tampoco entiendas lo que estamos hablando, pero lo que está declarando Jesús es profundo. Yo te podría preguntar, ¿y vos qué andas haciendo aquí? Si estás allá, si estás allá. Fíjese que aquí ya nos mete a misterios, pues. O sea que entre todo este hablar hay misterios que la gente no le va a atinar. Pero miren lo que está declarando. Él está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, piensa bien lo que te estoy diciendo. Nacer de nuevo es estar aquí, pero estar allá. Y de ese evangelio ni le han predicado a muchos. Todos están acostumbrados. Alabaré, 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 alabaré. Yo alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número. Y nada, hermano, salimos de aquí vacíos. Pero cuando tú verdaderamente vienes y pones atención, hermano, sales de aquí que dices, híjole, entonces ¿quién soy yo? Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí si también estoy allá? Porque Cristo nos está declarando cosas, porque muchos han caminado por años aquí en la tierra y no saben que caminan allá también. A pesar que el hermano Carrillo les predica y les predica y les dice, y ellos, soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí, aquí me quedo, aquí me quedo. No, hombre, si no eres de aquí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Usted le podría decir, entonces, ¿cómo me explicas que estás aquí? Él le va a decir, sígueme y hablamos, me invitas a cenar y te cuento. Pero muchos no saben que nosotros aquí solo somos una sombra de una realidad espiritual. Por eso es que tienes que aprender a vivir aquí si no quieres andar perdido de la ruta, porque hay una ruta marcada para todo cristiano. Pero nosotros no captamos esto. Mire, ya entonces el 14 lo va a entender mejor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y fíjese que aquí le voy a dar una cita bíblica para que duerma tranquilo. Sí, porque a veces cuando no se dan las citas dice, ¿y de dónde se sacó el pelón esto? Sí. Le voy a dar 2 citas. Vamos a leer Job 8:9. Job 8:9, mire pues, para que usted vaya disfrutando más su vida espiritual, porque hay muchos que no disfrutan su vida espiritual. Ellos están acostumbrados a, hay que trabajar tan duro, aquí vivimos, hay que ponerle vidrios a los carros y hay que estar ahí todo el tiempo ocupados, hay que estar lavando pisos, hay que estar arreglando jardines, hay que estar... Y solo eso saben, y solo viven hay que manejar trailers, hay que andar aquí ocupados en el freeway. No, hombre, si eso no es nada. Nosotros somos de ayer, hermano, y lo más tremendo es que dice que no sabemos, porque nos mandaron sin volumen de conciencia, sin volumen de memoria, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Somos una sombra de algo que usted sabe que la sombra no es la realidad. La realidad es el objeto y la sombra es la proyección. Bienvenido a la sombra. Sombra. Yo te voy a cantar una canción que me aprendí cuando era joven. Sombras nada más. Sombras nada más. Somos sombra. Somos sombra de una realidad. Nosotros aquí, esta no es nuestra realidad. Si tú crees que esta es tu realidad, aquí te vas a quedar. Tú solo viniste como sombra para que en ti se cumpla la realidad que hay. ¿Quieres aprender más sobre tu realidad? Pues sigue viniendo.
El hermano Carrillo te enseña cómo es tu realidad, que estás aquí pero estás en el cielo. Porque nosotros estamos en Cristo, hermano. ¿Tú estás en Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Está allá y aquí. Está allá y aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa cualidad también. Nosotros estamos allá y estamos aquí. Tú puedes hablar igual que Cristo, solo que te van a juzgar de loco y puede ser que te crucifiquen. Pero tú puedes hablar igual que Cristo. Tú puedes decir, fíjense que estoy ahorita sentado en los lugares celestiales con Cristo. Lo que pasa es que como no tienes muy desarrollado tu sentido espiritual, no sabes ni lo que estás haciendo allá. Porque estás tan ocupado en lo que estás haciendo aquí que tu realidad la ignoras. Pero la Biblia no la ignora. La Biblia te dice lo que está haciendo Cristo. Y si tú estás en Cristo, estás haciendo lo mismo que está haciendo Él. Hello. Dice, is anybody home? Is anybody at home? Hello. Are you living here on earth only, or do you realize that you have a reality in God? Yes, we do. We have a reality in God. Our reality is heavenly reality, not earthly. Esa palabra cuesta decirla. Earthly reality. Our reality is not earthly. It's a real reality. ¿Cuánto nos gozamos? Dele palmas al Señor. Aquí te ocupas arreglando tu carcachita Toyota, arreglándole ahí, apretándole los tornillos. Si tú tienes un carro celeste.